muy cerca de mi ocaso. Yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Muy buenas tardes a todos los amigos de Literatura Visión, a todos aquellos que trabajan con Literatura Visión, aquellos que hacen posible este programa. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a un programa más, a un episodio más de Literatura Visión. Se sorprenderán que estoy sola. Bueno, porque la temperatura por acá, por esta área, no ha sido de la mejor y tengo a mis niñas un poquito malitas y esto les ha impedido llegar a contribuir con el trabajo de este día. Y bueno, desde aquí les pedimos que tengan se cuiden mucho y estén a la orden del médico, que no hagan ningún disparate y que regresen pronto. Mientras tanto, vamos a hablar sobre el programa de hoy. Como les digo casi siempre, estamos presentando un programa especial, espectacular, diría yo, en el día de hoy. Pero vamos a empezar con el video de apertura. Este es un video que representa a un poema muy interesante, se llama En Paz. Es de su autor, es Amado Nervo, y lo recita Joan Mora. Este es un poema muy, muy interesante. Pónganle atención palabra por palabra, porque es un mensaje que casi todos tenemos en nuestro repertorio en un momento determinado. Ahí los dejo. Bien, entonces vamos a comenzar con el día de hoy, que es la continuación, porque seguimos un ciclo de lo que es el idioma español. Ya hablamos del nacimiento del idioma español, ya hablamos de cómo existe una base dentro de la propia península ibérica, una base donde el idioma se va desarrollando en diferentes aspectos de acuerdo a las diferentes etnias que llegaron a España. El asunto es, y para poder comenzar en el día de hoy, ya hablamos sobre la cuna del idioma español, y ahora vamos a seguir. El origen de la lengua española es un fascinante viaje a través de la historia que nos permite entender cómo se ha conformado el idioma que hablamos en el día de hoy. En este ciclo vamos a explorar desde los primeros vestigios del español hasta su expansión y evolución a lo largo de los siglos. El latín, las invasiones de distintos pueblos
y la influencia de otras lenguas han dejado su huella en el español que conocemos en la actualidad. Ya comenzamos en los episodios anteriores con el nacimiento del español o la cuna de nuestro idioma. Más adelante, y sumamente interesante para el estudio histórico, son las palabras que el español tomó de otras lenguas modernas de la península. Del gallego, portugués, tomó voces desde muy antiguo, pues la poesía lírica en lengua gallega fue cultivada por los poetas castellanos de los siglos XIII y al XV, y viceversa. Muchos autores portugueses de los siglos XVI y XVII escribían en castellano. Por ejemplo, son lenguas gallegas o portuguesas de origen. Las otras hablas de España más afines al castellano y que se fundieron al fin con él para formar la lengua literaria dieron también a esta muchísimas palabras, pero son difíciles de reconocer, pues como estos dialectos afines tienen la mayoría de sus leyes fonéticas comunes con el castellano, tales palabras no llevan sello de evolución especial. Comencemos este recorrido desde sus inicios, cuando empezamos con la conquista y colonización de América por parte de los europeos, el cual fue un proceso que incluyó el sometimiento de las poblaciones amerindias al orden militar, político, religioso, cultural y occidental. Comenzó con la llegada de Cristóbal Colón, eso lo sabe todo el mundo, en el 1492, y se desarrolló a través de etapas como el descubrimiento, la conquista, la colonización y la evangelización. Los reinos conquistadores más destacados fueron España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Sin embargo, estudiaremos hoy el país que nos ocupa en este ciclo, que es el del Reino de España, por la importancia que ha dejado a través de los siglos dentro de las raíces lingüísticas en el intercambio cultural. Luego de la conquista, la corona española organizó el territorio ocupado con el objetivo de continuar la dominación, extender su imperio y explotar los recursos del nuevo continente. Para ello, iniciaron el proceso de colonización en el que fundaron ciudades, instalaron poblaciones permanentes y crearon un sistema administrativo y de autoridades de gobierno que en su conjunto se conoce como el sistema de dominación colonial. Es entonces cuando la corona española se apoderó mediante el uso de la fuerza de una gran porción del territorio americano y sometió a las poblaciones nativas. Para ello, el Reino de España financió expediciones militares de conquista conformadas por los hidalgos, o sea, los españoles nobles de poca fortuna, que buscaban obtener prestigio y riquezas. Durante la conquista de América, los españoles se enfrentaron a sociedades nativas que tenían diferentes organizaciones políticas, económicas y sociales. En este proceso fueron claves la ocupación de Mesoamérica, donde se ubicaba el Imperio Azteca, y la conquista de la región andina, en la que se sometieron al Imperio Inca. En ambos casos, los españoles se apoderaron de la autoridad y destruyeron la organización imperial. La colonia española, la primera y más extensa de todas, ocupó la mayor parte del territorio de la actual Hispanoamérica, desde el Río de la Plata hasta México, incluyendo parte del Caribe y de las Antillas. Este territorio se dividió en 4 grandes virreinatos: el Virreinato de Nueva España, el Virreinato de Perú,
el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. En fin, el descubrimiento y colonización de América puso al español en contacto con la muchedumbre de lenguas del Nuevo Mundo. Claro es que por su inferior desarrollo respecto del español y por su mucha variedad, las lenguas americanas no pudieron resistir la invasión de la española. Esta se propagó con relativa facilidad, pero sin eliminar por completo los idiomas indígenas. Y claro es que los productos naturales, la fauna, los utensilios y las costumbres de las tierras recién descubiertas influyeron demasiado y profundamente en el comercio y la vida, no solo de España, sino de Europa entera, para que no se importaran con los objetos de multitud de nombres americanos. La expansión de la Iglesia Católica. Desde el comienzo de los procesos, la conquista y colonización, la corona española recibió el apoyo de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. En 1493, el Papa Alejandro IV otorgó a los reyes católicos el derecho a conquistar las tierras americanas. Además, en las décadas siguientes, obtuvieron el patronato de Indias, que fue un permiso especial para, además, en las décadas siguientes, podrían conquistar las tierras americanas. También obtuvieron el patronato de Indias, que fue un permiso especial para administrar la creación de la Iglesia Católica en América, nombrar obispos y cobrar el diezmo, o sea, el impuesto del 10% de los ingresos destinados a la Iglesia. A cambio de esto, los reyes tenían el deber de evangelizar a los nativos americanos, defender la fe católica y sostener al clero y construir iglesias. Los primeros indígenas con que se tropezaron los descubridores pertenecían a la familia de arahuacos, extendida por la Florida, las Antillas y regiones varias de Venezuela, Colombia y Brasil. En este caso, ellos, a pesar de su estado de cultura inferior al de otras razas americanas, enseñaron primero a los españoles muchos vocablos de cosas de allá, que no fueron después sustituidos por los propios de pueblos más cultos, como los aztecas y los incas. De origen arahuaco, son las primeras voces americanas que circularon en España y las más arraigadas, ya acogida por Nebrija en su diccionario de 1495. México, por la gran importancia que los aztecas tenían en la época del descubrimiento, dio también muchas voces de su idioma náhuatl, idioma perteneciente a una numerosa familia lingüística dilatada por territorios dispersos desde Oregón hasta Nicaragua. Más palabras dio Quichua. El quechua, hablado en el Imperio Inca, desde el Ecuador hasta el tercio septentrional de Chile, los destructores de este imperio tomaron allí gran porción de nombres como cóndor, alpaca, vicuña, pampa, etc. y los propagaron por toda América y por España. Estas son las tres principales procedencias de los americanismos. Las demás tribus indígenas no estaban en condiciones de influir mucho en alguna familia muy importante como la guaraní, y que se extiende desde La Plata al Orinoco, fue explorada más tardíamente, como que en ese sentido no había muchos nombres de uso general. El período de la conquista española en el territorio de la actual República de Argentina fue un largo espacio de tiempo que ocupó casi todo el siglo XVI, durante el cual el Reino de Castilla exploró, colonizó e incorporó a su soberanía gran parte del territorio que actualmente forma parte de la Argentina. La historiografía denominó al primero de estos procesos como descubrimiento, así fue llamado
en esta forma, debido al hecho que hasta esa época las culturas africanas, asiático-pacíficas y europeas desconocían la existencia de estas tierras y las poblaciones, y también de las poblaciones que existían allí. Al momento de la llegada de los españoles a la Argentina, el territorio estaba habitado por una gran cantidad de etnias, racialmente poco similares entre sí y culturalmente muy disímiles. O sea, había una cantidad de diferentes grupos de nativos, pero cada uno tenía su propia lengua, su propio lenguaje. Fue un poquito difícil construir allí este trabajo. En el sur, centro y en las llamadas pampeana y chaqueña habitaban bandas de cazadores y recolectores, mientras algunos de estos pueblos practicaban la agricultura y desarrollaron una alfarería primitiva. Otros eran exclusivamente cazadores. Het, techuelches, huichis, chanatimbúes, querandíes, lules, guaycurúes, vilelas, etc. Un nombre un poquito difícil, pero vamos allá, vamos a tratar de hacerlo bien. En el noroeste habitaban pueblos de cultura agroalfarera que cultivaban terrenos irrigados artificialmente. Tales fueron los atacameños, los yaguitas, con sus parcialidades, los calchaquíes y pulares, los omahuacas y los tonocotés. Estos eran, por mucha diferencia, los más numerosos. También en el noreste existían poblaciones agricultoras que sembraban sus cultivos en terrenos selváticos, limpiados por el medio de la roza, los guaraníes. Por último, en la zona serrana central y del oeste vivían pueblos que practicaban una agricultura más primitiva y que complementaban su alimentación con la caza y recolección. Entre ellos se contaban los comechingones y los huarpes. Oye, vaya nombrecitos. La conquista del sector español del actual territorio argentino comenzó desde 4 direcciones. Desde el noreste, por la Puna Jujeña. Aquí en Jujuy tenemos una delegación. La academia tiene una delegación, así que yo sé de lo que estamos hablando. Desde el noreste, por Asunción. Desde el sudeste, por el río de la Plata. Y desde el oeste, por Chile, región con la cual actual región de Cuyo se mantendría en estrecha relación. Durante largo tiempo el territorio más valioso fue el noreste de la actual Argentina, donde vivía la mayor parte de las poblaciones nativas. En este sector el Imperio Español ingresó y se instaló precariamente en un sector del territorio con epicentro en la región de Tucumán. Fíjense, qué interesante. Tucumán, españolizada como Tucumán. Ahí tenemos otra delegación. Entonces, en la actual noreste argentino, no pudiendo establecer plenamente su dominio debido a la resistencia diaguita que tuvo su apogeo en la guerra calchaquíes de 1560 hasta 1667. Entonces, en este periodo se crearon todas estas series de problemas. Se hizo plenamente el dominio debido a la resistencia, porque ahí hubieron estas pequeñas guerras. Entonces, un gran sector del actual territorio argentino no fue conquistado ni colonizado por el Imperio Español, principalmente la región pampeana, allá en las Pampas, exceptuando una franja no muy ancha junto a los ríos de la Plata, Paraná y Río Tercero. Ahí tenemos un miembro de honor. La Patagonia Oriental, donde vive nuestro queridísimo Ricardo Kuhn, autor del libro de Ernest Hemingway, investigador.
dominada por distintas, pero estamos hablando de una época actual. Allí en la Patagonia Oriental, dominada por distintas fracciones de la cultura tehuelche y la llanura chaqueña, en Chaco, tenemos algunas personas de allá también de la academia. Estamos hablando de esta época y estamos hablando de la época de la conquista. O sea que son dos épocas diferentes. Pero vamos a hacerlo un poco más ameno. Dominado por las poblaciones guaycurúes y huichis. Me cuesta trabajo este nombre. Exceptuando parte de Santiago del Estero, otra delegación de la academia. Entonces la fecha inicial se establece en 1516, año de la expedición de Juan Díaz de Solís, primer explorador español en visitar el río de la Plata. La fecha final se establece en torno al año 1593, en que terminó la etapa de las fundaciones de las ciudades españolas, que serían más tarde capitales de las provincias argentinas. Y fueron nombrados los dos primeros gobernadores nacidos en América en las dos provincias entonces existentes, que eran las Hernandarias y Fernando de Zárate. Los primeros europeos que llegaron al área en donde está situada la Argentina lo hicieron buscando un paso hacia Asia. Originalmente se consideraba que América era solo un obstáculo entre España y las riquezas de la especiería. Catay y Zipango, en Asia. La zona además está ubicada aproximadamente sobre la línea de Tordesillas, límite no bien establecido de reparto de las áreas de navegación, y conquistas pactadas entre España y Portugal. Por lo tanto, tenían para ambos países la condición de frontera aún no ocupada. Tras los primeros 20 años de exploraciones, a mediados de los años 1530, se produjeron las primeras incursiones españolas en la región del río La Plata. Estamos hablando del año 1536. Los españoles fundaron una población precaria llamada Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Aire con Y, lo escribieron así. Del Buen Aire, que fue arrasada por los tehuelches septentrionales, conocidos también como querandíes o pampas. Parte de esta corriente logró fundar Asunción y asentarse allí, de donde partió en el último cuarto del siglo una nueva corriente para fundar Buenos Aires. De ahí viene, ese es el origen. En 1580. A pesar de ello, casi toda la región pampeana quedó bajo dominio tehuelche. En este periodo, el Imperio Español intentó conquistar la región de Tucumán. Como ya dijimos antes, los españoles le dieron otro sentido a esta palabra, que era de los aborígenes, de los nativos de allí, y ellos terminaron castellanizándolo como Tucumán. La región estaba poblada por una serie de señoríos pertenecientes a las etnias diaguita, Omahuaca, Tonocoté y Atacameño, que tenían una población aproximada de casi 500.000 de personas. Los españoles fundaron algunas ciudades como Santiago del Estero en 1553, Londres en 1558, San Miguel de Tucumán en 1565, Nuestra Señora de Talavera en 1567, Córdoba en 1573, Salta en 1582 y Salvador de Jujuy en 1593. Pero la resistencia diaguita, especialmente a través de las guerras calchaquíes, les impediría completar la dominación del territorio hasta las décadas finales del siglo siguiente. Bueno, hasta aquí iremos caminando y adentrándonos en los diferentes territorios de América, que contribuyó a mezclarse con el español dentro de un culturismo individualista por el cual, dentro de sus raíces españolas, los convirtieron en un maravilloso ramillete idiomático o lingüístico con personalidad propia.
esta Academia de Literatura Moderna Internacional, auspiciando este episodio de Literatura Visión, se siente muy complacida de poderles llevar a ustedes este tipo de trabajos, porque sabemos y hablamos español, pero efectivamente, especialmente en un país como este, los Estados Unidos, donde hay tanta inmigración de tantos países de América, entonces podemos ver cómo cuando un argentino está presente, cuando un mexicano lo está, cuando un chileno, todos son una forma muy particular y muy personal de hablar el idioma español. Están hablando, estamos entendiéndonos, pero ellos tienen una forma específicamente personal o de su país que hablan el español, y ahí es donde vamos a estudiar, ahí es donde estamos trabajando para que ustedes tengan nuevas ideas de lo que está pasando dentro del idioma español, cómo se realizaron las cosas, porque no estábamos allá. Bueno, seguimos y ahí estamos hablando con el doctor Luis Alberto Ambrogio, que nos decía que el episodio de la semana anterior que él presentó a Mario Vargas Llosa, lo trae en esta ocasión, otra vez, pero esta vez para hablar sobre la poesía de Mario Vargas Llosa. Adelante, doctor Ambrogio, tiene la palabra. Bienvenido. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra en este día y qué nos trae? A pesar buenas tardes, que... Rosalía. Sí. Felizmente, gracias a Dios, me encuentro bien. Ay, qué bueno. Y muy, muy feliz de estar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, seguimos con el tema. Bueno, en el segmento anterior hablamos sobre una de las mayores figuras literarias de la lengua española y, digamos, de la cultura o de la realidad latinoamericana, específicamente peruana, siendo la voz de la selva amazónica, como se le ha calificado. Y me estoy refiriendo a Mario Vargas Llosa, que es fundamentalmente conocido por su escritura en el género de novelas, en el género de ensayos, de periodismo, etc. Pero hoy, como poeta, y siendo él una persona a quien conozco personalmente y con quien he dialogado en varias oportunidades, tanto aquí en Estados Unidos como en España, hoy voy a dedicarme a dar a conocer un poquito, digamos, la poesía de Mario Vargas Llosa. Como dije en el segmento anterior, es curioso que la tesis universitaria de Mario Vargas Llosa haya tratado sobre el tema, y este es el título: Bases para una interpretación de Rubén Darío, a quien se refiere luego también en otros ensayos que él ha escrito. Esta tesis la defendió él en 1958, pero se publicó como libro en el año 2001. El otro aspecto que también mencioné fue la conferencia que pronunció en la Casa de América de Madrid el 19 de mayo del 2005, dentro de un ciclo de la Fundación Loeb titulado Los otros poetas, y el título de su conferencia se llama En torno a la poesía, que cuando lo publicó en el 2006, Luis Antonio de Villena le hizo el prólogo. Así que pongo esto simplemente como algo que está presente en la vida de él y que se destaca también. Entre los libros de poesía están los siguientes. El primero se llama Estatua Viva, del 2004, que escribió con Fernando de Cislo. En este libro contiene el poema homónimo de Vargas Llosa y luego 3 litografías originales de Cislo, un gran poeta y amigo de Mario Vargas Llosa.
El otro libro, del 2004, se titula La Exorcista, con un poema que acompaña la escultura homónima de Manolo Valdés, expuesta en el puente de Cantalojas, en Bilbao la Vieja, junto a las calles Zavala y San Francisco. El tercer libro de poesía se titula Diálogo de Damas, del 2007, 3 poemas relacionados con las esculturas de Manolo Valdés, antes mencionado, y que están en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El cuarto libro, Padre Homero, del 2010, ese es más que libro, es una publicación en la revista Letras Libres. Luego, el otro libro publicado, El Alejandrino, del 2015, con Fernando de Cislo, que contiene el poema homónimo de Vargas Llosa y la litografía original de Cislo. Y finalmente, en otra publicación, también se publicaron algunos poemas de él bajo el título Borges o la Casa de los Juguetes. En su poesía como en sus novelas, yo creo que hay un eje discursivo, una característica de su escritura, que es la naturaleza transgresora de la mirada, que articulan sus lecturas de las obras de Mario Vargas Llosa, como se puede ver, por ejemplo, en Elogio de la Madrastra. Es interesante cómo, digamos, críticos han analizado mucho la relación entre el discurso verbal de Mario Vargas Llosa, que teje con los varios discursos visuales que están presentes en los textos publicados. Así, por ejemplo, él, y los cité anteriormente, cómo, digamos, estableció un diálogo entre la literatura, en ese caso la poesía, con la escultura, con el arte, con una serie de cosas, con la pintura, con la fotografía y también con el cine. Dicho sea de paso, muchas de sus obras han pasado al cine también. Pero con él, de ese modo, él como que se burla de las supuestas fronteras que separan esos diferentes modos de representación. Digo esto simplemente como un breve enfoque del análisis crítico que hacen los reseñadores y los críticos de la obra de Mario Vargas Llosa. Bueno, una cosa que es importante en su obra también es cómo él enfatiza el hecho de que la escritura, la literatura, la poesía es su forma de vida, y es un modo de relacionar, según él, lo ficticio con lo real. Bueno, dejo nada más que eso en este momento para poder compartir con ustedes precisamente 3 poemas que son como clásicos de él, porque incluso fueron parte de libros con estos nombres. El primero, voy a leer, se titula Padre Homero. Como dije anteriormente, había un libro publicado por Mario Vargas Llosa con este título. Y el poema dice: no sabemos si era uno o muchos, ni siquiera sabemos si existió o lo inventamos, para dar un dueño y una leyenda a los poemas que fundaron el mundo en que vivimos. Las cuencas vacías de sus ojos iluminan como 2 soles las aguas, las islas y las playas del Mediterráneo. Tampoco sabemos si las historias que cantó tuvieron raíces en la historia real o fueron fantaseadas por su imaginación incandescente. Ven cómo sale aquí ya a relucir precisamente
esa tendencia de Mario Vargas Llosa, de continuamente escribir entre lo ficticio y lo real. El segundo poema, Diálogo de Damas, La Coqueta. El secreto de mi felicidad, la esquiva sonrisa que atiza el hambre de amor de los viajeros, el ligero mohín que ensalza la curva de mis labios y descubre la nieve relampagueante de mis dientes. Una rodilla, un empeine, el lóbulo de la oreja, las aletas de la nariz pueden insinuar cosas hermosas y llenar de deseos a los hombres. Amigas, ustedes solo sueñan, yo hago soñar. De vuelta, es un tema que recurre mucho en toda la escritura de Mario Vargas Llosa, como lo señalé en el segmento anterior discutiendo las novelas relacionadas con su estadía en la selva amazónica. Y el último poema se titula El Alejandrino, que también es el título de una de sus publicaciones poéticas. Y dice así: el alejandrino nació, vivió y murió en Alejandría, y allí trabajó 33 años, los 3 primeros de meritorio sin sueldo, en una oscura repartición denominada Dirección de Aguas. Egipto era entonces, fines del 19 y comienzos del 20, una semicolonia británica, y Alejandría una ciudad pequeña, fiel a su tradición, profundamente corrompida. Pertenecía a la minoría griega, banqueros, mercaderes, prestamistas, marineros, taberneros y mafiosos, y hablaba, además del griego materno, inglés, italiano y francés. Chapurreaba el árabe colonial, no así el clásico. Pequeño y esmirriado, llevaba siempre cuello duro, corbata, chaleco, puños falsos, gemelos, reloj de leontina, y ocultaba sus ojos viscos detrás de unos anteojos con montura de carrey. Bueno, con eso voy a cerrar este segmento. Hay muchísimo más, obviamente, por decir, y hay libros como de Homi Bhabha, que escribió El lugar de la cultura, y en todo esto, obviamente, la obra de Mario Vargas Llosa es el protagonista, y como él, muchos más, como por ejemplo Ray Alfara Berganstiel de la Universidad de Costa Rica. Él dedica toda una obra a explicar la utilización de las categorías realidad-ficción como procedimiento para estructurar el texto narrativo, teatral y yo diría incluso poético, como lo pudimos ver en esos 3 poemas, por parte de Mario Vargas Llosa. Es obviamente parte, digamos, del paradigma postmoderno de su obra y una ideología neoliberal, con lo cual muestra la importancia de la noción de tiempo para la conjunción de estos elementos. Bueno, podríamos seguir hablando mucho más de Mario Vargas Llosa porque se lo merece, pero de todos modos este es simplemente una invitación a irlo a conocer, a leer sus novelas, algunas de ellas al menos, y por supuesto su poesía. Bueno, voy a acabar entonces hoy y espero que hayan disfrutado de este segmento, de un aspecto que no es tan conocido de Mario Vargas Llosa, pero ciertamente es importante. Y así lo tuvimos presente con sus poemas aquí, simplemente El Padre Homero, El Alejandrino y, por supuesto, las visitadoras, digamos, todas esas damas que están tan presentes en su obra, y aquí con su poema Diálogo de Damas, La Coqueta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor. Hace algún tiempito, volvemos con ustedes, hace un tiempito que ya no lo vemos por acá en Literatura Visión, pero siempre es una persona a la cual nosotros respetamos profundamente y lo que él siempre trae, la temática sobre la poesía, es un trabajo muy especializado, muy científico, muy interesante para aquellos que escriben poesía. Les recomendamos que miren este segmento. Se trata de el doctor Jaime Cossack, que tiene su segmento Apuntes Literarios. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Literatura Visión. Adelante. Hola, amigos de Literatura Visión, doña Rosalía y el gran equipo que lleva esta publicación. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y agradezco la oportunidad que se me brinda de poder hablar de estos temas. La última vez, cuando terminó la exposición, recordando Artaud, hablaba de cambiar el mundo, pero es obvio que no me refería a salir a la calle a tirar piedras, sino que me refería a un cambio en la mirada, porque el arte lo que nos hace es ver el mundo con otros ojos. Por un lado, por la función de denuncia social que tiene la poesía moderna, y por otro lado, porque nos da una nueva mirada, que a veces subsiste durante siglos, ¿no? Por eso a Van Gogh le preguntaron si había vendido muchos cuadros, y entonces él dijo que no. Entonces le preguntaron, ¿y a qué cree él que se debe que no había vendido tantos cuadros? Él dice, pues a lo mejor pinto para gente que aún no ha nacido. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de economías del lenguaje. Los diferentes modos de expresión indican distintas economías del lenguaje y diferentes economías políticas, claro, y sociales. Recordemos que hace un par de siglos los escritores y las gentes ignoraban generalmente la existencia de varios modos de expresión de su lengua. De allí que hubiera un lenguaje hablado y otro escrito, ¿no? Incluso hubo una época que yo tenía una tía que se dedicaba a escribir las cartas del pueblo, que la gente del pueblo no sabía escribir, entonces cuando tenía que mandar cartas, la llamaban a ella que sí sabía escribir. Entonces, por ejemplo, hacia el 1800, mientras la burguesía, por ejemplo, en Francia, se divertía con todo lo que se encontraba en los límites de su propia superficie, es decir, de la exigua porción de sociedad que permite compartir a los bohemios, los porteros y los rateros, se comenzó a insertar en el lenguaje literario propiamente dicho algunos elementos tomados de los lenguajes de las clases inferiores, digamos, con la salvedad de que fuesen lo suficientemente excéntricos como divertimento, porque sin lo cual serían amenazadores, ¿no? Estas pintorescas jergas decoraban la literatura sin amenazar su estructura. Pero este lenguaje social, especie de rapeado teatral atado a una esencia, nunca comprometía la totalidad del que lo empleaba. Las pasiones seguían funcionando más allá de las palabras. Luego, la literatura comenzó a
conocer la sociedad como una naturaleza cuyos fenómenos quizás podría reproducir durante esos momentos en que el escritor sigue los lenguajes realmente hablados, no como una reproducción pintoresca, sino como objetos esenciales que agotan el contenido de una sociedad. La escritura entonces toma como espacio real de sus reflejos la palabra efectivamente usada de los hombres. La literatura ya no es allí orgullo o refugio. Comienza por hacerse un acto lúcido de la información, como si le fuera necesario primero aprender, reproduciéndolo, el detalle de la disparidad social. Entonces se da como una misión dar cuenta inmediatamente, antes de cualquier otro mensaje, la situación de los hombres amurallados, de su clase, de su región, de su profesión, de su herencia y de su historia, mostrando también la economía de su lenguaje y también de su religión, claro. En este aspecto, el lenguaje literario, fundado sobre la palabra social, nunca se libera de la virtud descriptiva que lo limita, ya que la universalidad de una lengua, porque en el estado actual de una sociedad es un hecho auditivo, de ninguna manera un hecho de locución. En el interior, digamos, de un uso nacional, las hablas difieren de grupo a grupo y cada hombre es prisionero de su lenguaje. Fuera de su clase, la primera palabra lo señala, lo sitúa enteramente y lo muestra con toda su historia y su economía lingüística. El hombre está ofrecido, entregado por su lenguaje, traicionado por una verdad formal que escapa a sus mentiras interesadas o generosas, ¿no? La diversidad de los lenguajes funciona entonces como una necesidad y por ello funda su drama y su comedia, como nos señalan las máscaras del teatro, ¿no? Pero también aquí se puede ver el esbozo de un área posible de un nuevo humanismo. A la general sospecha que alcanza el lenguaje a lo largo de la literatura moderna, se sustituiría una reconciliación del verbo y del escritor y del verbo de los hombres. Solo entonces el escritor podría considerarse comprometido con su trabajo, cuando su libertad poética se ubicara dentro de una condición verbal cuyos límites serían los de la sociedad y no los de una convención o de un público. De otro modo, el compromiso sería simplemente nominal. Podrá asumir la salvación de una conciencia, pero no fundar una acción. Porque debemos saber que no hay pensamiento sin lenguaje. Y la forma es la primera y última instancia de la responsabilidad literaria. Y porque la sociedad no está reconciliada, el lenguaje necesario y necesariamente dirigido instituye para el escritor una condición de desgarro, ¿no? Porque algo tiene que romperse dentro de él y cambiar su modo de ver el mundo. De ahí que nos ayude a cambiar nuestra mirada y la mirada futura. Bueno, esto es lo que quería contarles hoy y la próxima vez seguimos desarrollando estos temas. Espero haber despertado vuestra atención y les agradezco haberme escuchado. Muchas gracias. Bien, continuamos con nuestro programa el día de hoy. Y en esta ocasión quiero presentarles a un miembro nuevo de nuestra academia. Se trata de
Antes de decir su nombre, antes de presentarlo completamente, debo decirles que en cada país de nuestra América existen, al igual que la nuestra, academias que son específicamente enfocadas en un tema. En este caso, las academias de la historia recogen todos los elementos de la historia del país y del mundo, del planeta, de todo. En este sentido, cada una de las provincias del continente americano tiene una academia de historia. Pero hay una academia en el Ecuador también. Y el director de esa academia, una persona sumamente preparada, profesional, es el director de todas las academias de historia del continente americano. En este caso, la academia acaba de darle la bienvenida como embajador de la literatura ecuatoriana. De modo que ya nuestra academia tiene a un representante nuestro allí en el Ecuador. Entonces su nombre es el doctor Franklin Barriga López, director general de todas las academias de historia del continente americano. Con ustedes, presentándoles el doctor Barriga López. Adelante. Soy el doctor Franklin Barriga López. Desde el Salón de Directores de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, Casa Alhambra, Quito, tengo la satisfacción de enviar este mensaje especialmente para la ilustre doctora que honra a las letras castellanas. Se trata de quien acabo de referir, la doctora Rosalía de la Soledad, fundadora y presidenta de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que labora desde New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. Este mensaje también lo remito al notable intelectual y jurista que labora en la ciudad de Valencia, España, y que orienta al correspondiente capítulo de esta academia. Hago relación al doctor José Hoyo Rodríguez. Rodrigo, en primer término, deseo, como lo hago, exteriorizar el agradecimiento más sincero y profundo a la prestigiosa academia en referencia por haberme conferido la designación de miembro de honor y embajador cultural en el Ecuador, lo cual ciertamente es motivo de y sano orgullo para mí. Trataré de cumplir en todo lo posible con esta alta distinción. Un viejo proverbio, precisamente del norte de España, del País Vasco, asevera que al pájaro se le conoce por su plumaje, al buey por su cornamenta y al ser humano por su habla. Así es, efectivamente, el idioma castellano ha dado
identidad superlativa a los países que se extienden desde México hasta la Patagonia. Como es de conocimiento general, este idioma es hablado por más de 560 millones de habitantes en todo el planeta, después del chino mandarín. La oportunidad es propicia para rendir homenaje a dos íconos del castellano o español. Me refiero a Alfonso X, que allá en el siglo XIII ya consolidó a nuestro idioma por intermedio de una serie de manifestaciones que realmente justifican el por qué este apelativo de sabio, ya que allí se consolidó como manifiesto el idioma español. Él fue un ilustrísimo monarca de Castilla y de León, que en su corte agrupó a los mejores sabios de la época, no solamente de origen ibérico, sino incluso musulmán y judío. Allí el nombre de España comenzó a relucir, acordándose, por cierto, de la designación romana de Hispania. Y también en esa época, como un muestreo de los tantos que puedo indicar, se escribió la primera historia de España. En lo que compete a nuestro continente, como expresé, ha dado una identidad no solo idiomática, cultural, sino inclusive nacional a muchísimos países. Es por ello que, valiéndose de este instrumento de civilización, Hispanoamérica puede exhibir nombres muy valiosos que alcanzaron el premio Nobel en el campo de las letras, como Gabriela Mistral o Pablo Neruda en Chile, Gabriel García Márquez en Colombia, Vargas Llosa en el Perú, Osvaldo Paz en México. Esperamos que pronto se reconozca a una eminente escritora y periodista, entrañable amiga mía, que vive precisamente en el país azteca. Me refiero a Elena Poniatowska, que tiene sobra de merecimientos para alcanzar el premio Nobel. Mucho se puede afirmar con respecto a la historia, desenvolvimiento y proyección del idioma castellano. Habrá oportunidad para ello. Lo que quiero es ratificar. En estas últimas semanas, y que decir también los meses últimos, hemos tenido una gran oportunidad. La academia ha escalado otros lugares, se ha adentrado en otras culturas, en otros mundos, y hemos recibido la petición para contribuir desde otros países en los cuales internacionalmente no habíamos tenido oportunidad. En esta ocasión encontramos que habíamos visto a una persona que es de Colombia. Esta persona habla de una manera interesantísima, porque además de haberla hecho
embajadora cultural de la literatura colombiana, que ese es el cargo que acaba de ocupar. Igualmente con el Ecuador acabamos de ingresar en Colombia de alguna manera con nuestra embajadora, que se llama doctora Cecilia Caicedo. Cecilia es una gran personalidad dentro de las leyendas y dentro de los escritos y los libros que ha hecho, que ha escrito, y todas las obras que ella ha presentado. Es increíble. En este caso, ella viene, hoy se presenta, estuvo el programa anterior dando una pequeña presentación de quién es ella, pero ahora ya entra en materia y nos trae las leyendas de Yurupari, nativo de la Colombia originaria. Adelante, Cecilia, tienes la palabra. Bienvenida. Muy buenas tardes, Cecilia Caicedo desde Colombia. Para Literatura Visión tengo el enorme placer de comenzar este ciclo de aproximaciones a la historia de la literatura colombiana, en particular a su narrativa. Y voy a comenzar, por supuesto, con la leyenda más importante que tenemos a efectos de mostrar nuestra relación de orígenes literarios. Es la leyenda de Yurupari, que yo la publiqué hacia 1990 en la colección de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero para llegar a ese libro realicé una investigación sumamente interesante, porque lo que conocíamos de la literatura nuestra era la teoría admitida de que la historia nuestra de literatura se iniciaba con el libro titulado La Suma de Geografía, y el autor Martín Fernández de Enciso, un español, ¿cierto? Que apenas producía el descubrimiento y conquista de América y trasladado el español a Colombia, pues se dio por escribir esta Suma de Geografía, libro supremamente interesante, por supuesto, pero yo sostengo que para nada él es el origen de la literatura como tal colombiana. Continuando con la investigación bibliográfica, lo primero que se atravesó en mi camino investigador fue la historia extensa de Colombia, en donde Javier Arango Ferrer escribió unos pequeños párrafos y daba unas muestras, unos vistazos de una leyenda que me pareció preciosa sobre el poder en la Amazonía colombiana. El poder, la regencia del poder por parte de los hombres y la no admisión de las mujeres al ejercicio del poder. Por supuesto, en este momento este libro cobra mucha vigencia porque señala cuáles son los orígenes y las relaciones de cultura y poder en la literatura nuestra. Con ese texto descubrí que un indígena de la Amazonía, cuyo nombre es Maximino José Roberto, escribió, la primera versión la hizo, sugerido por otro brasilero, escribió en lengua ñengatú la historia, y este poema heroico, la historia del poder de Yurupari, ¿cierto? Y con esta lengua ñengatú, pero con caracteres, con grafía latino, Barbosa Rodríguez hizo la correspondiente versión al portugués. Luego yo conocí otra versión que no la pude tener en mis manos nunca, pero sí como referencia bibliográfica, de don Pastor Restrepo, un excelente investigador colombiano y historiador colombiano que realizó la misma versión al español. Entonces vamos teniendo un insumo sumamente importante, el que finalmente va a llegar al conocimiento de un conde italiano, ¿cierto? El conde Hernano Stradelli. Hernano Stradelli realizó unos 3 o 4 viajes por la Amazonía colombiana, y este Hernano Stradelli, que realiza estos viajes, lo publica en la Sociedad Geográfica Italiana en 1890, esta versión de Yurupari. Y comienza pues la historia con mucha fuerza, y quiero recordar que por los mismos tiempos, o sea, como consecuencia del siglo del positivismo, la cultura europea se había dedicado a entender y a estudiar nuestras culturas, y de ellos se produce el rescate del libro del Popol Vuh, el libro de los libros del Chilan Balam y lo mejor de la literatura de la América India o indígena, no para el mundo. Pero se producen en universidades de Europa, como en la Sorbona, por ejemplo, el Popol Vuh, o como esta leyenda de Yurupari que aparece en el boletino de la Sociedad Geográfica Italiana. Entonces, mire usted lo interesante que es entender que la ratificación de nuestra existencia cultural parece que forzosamente necesitase ser definida desde Europa. Y efectivamente lo fue. En el caso de Colombia,
La primera persona que estudia la leyenda del Yurupari, es Pastor Restrepo Lince, un extraordinario historiador antioqueño, pero esa versión no la hemos conseguido tener realmente. Entonces, con estas versiones, en el año 1983 aparece la primera edición en el Instituto Caricuervo, que la hace la persona que más conoce sobre el tema, que es Héctor Achorjuela. Continuamos. Segunda parte, sobre la leyenda del Yurupari. Comentado pues el origen y el rastreamiento bibliográfico, llegando a la conclusión de que el primer gran investigador que existe sobre este tema es Héctor Achorjuela, quien la estudia con mucha persistencia en la Universidad de California y con una estudiante de su curso de seminario de posgrados en California, una italiana también, Susana Salesi, hacen estudios comparativos de lenguas y se termina escribiendo una versión bellísima que la publica en el Instituto Caricuervo, ya en español, pero con la colaboración de Susana Salesi. Bueno, en el caso de mis investigaciones, después de haber recorrido, como dije, el Amazonas y haber buscado la leyenda, concursé, y ese concurso de investigación es el que se presenta en este texto y que es citado por Orjuela en la primera edición y versión que hace él sobre la leyenda del Yurupari. Entramos en materia. ¿Qué es la leyenda del Yurupari? Yo les decía que la leyenda del Yurupari es fundamentalmente una historia de poder, del poder masculino, del poder de la Amazonía cultural, de la construcción, ¿no?, societal, que en el Amazonas, que corresponde a Colombia, a Perú y a Brasil, pero en este caso, como colombiana, queremos significar que estas tribus cercanas a Brasil eran de origen colombiano y son de origen colombiano, pues esta leyenda se desarrolla ya con suma intensidad, ¿no? Esta leyenda es de verdad una novela preciosísima, porque arranca con una laguna, la laguna en el barrio, la laguna de Nuipa, en el Amazonas, y está contada por un grupo huitoto. Los hombres han prohibido a las mujeres que entren a bañarse a la laguna, porque ellos estaban exterminados prácticamente por una peste que atacó fundamentalmente a los machos de la tribu. Y había una chica un tanto indómita, jovencita, las demás eran unas mujeres bastante mayores, y ella les dice, no, porque tenemos que respetar este concepto de los hombres, metámonos todas al agua, entremos al lago, y entran al lago a bañarse, al lago prohibido, a las aguas prohibidas, vayamos viendo el alcance de la metáfora. A continuación, pues, se bañan, retosan en el agua y en el río, y había en el agua también un viejo, ¿cierto? Un viejecito, un hombre muy mayor, y cuando las chicas comienzan a salir, primero sale el viejo, ¿cierto?, que se había revestido de un polvo, ¿sí?, de un polvo y unas canas que no eran de él, y sale un hombre juvenil, vigoroso, ¿cierto?, que, dice la leyenda, 9 o 10 lunas después, todas parieron un hijo de este personaje. Así comienza la primera población del mundo, donde este sujeto, que es el que va a dar el origen a Yurupari, ¿no?, y a la leyenda de Zeusi y demás. Zeusi va a ser la madre estrella, la madre que está en el firmamento, ¿sí? Zeusi, con Pinón, el engendrador de la tierra y el poblador del mundo, que habían concebido el Yurupari, pero antes de la concepción, ella se ha ido a llorar debajo de un árbol, porque las leyes de su tribu eran de tal naturaleza terribles que tenían la predicción de que, o la ley mejor, de que ninguna mujer podría casarse sin seguir el orden establecido. Primero las viejas, primero las ancianas, después las mujeres mayores, y finalmente las mujeres jóvenes tendrían acceso al matrimonio. Y ella se puso a llorar porque pensó, ¿cuándo me llegará a mí la posibilidad de tener un hombre para mí como esposo y compañero, como marido y compañero? Y estando en los lamentos, le escucha el hombre pájaro, Mirapay, el hombre pájaro, y se acerca a ella y le propone, pues, que se deje ayudar, que él sabrá conducirla, y ella acepta y se va con este hombre pájaro, preciosa leyenda. Cruzan el río Diatenumón y le dice que se sumerge en las aguas, y cuando sale de las aguas, ella se ha convertido también en mujer pájaro.
Entonces engendran allí su primer hijo mayor y luego su segunda hija, que son Yurupari y Seusi. Comienza aquí pues la presencia del hombre que se fundamenta desde el agua, ¿cierto? Y luego ella se va al cielo buscando a su marido. En otro momento les contaré, en una tarea tercera, les contaré cómo se puebla el mundo y cuál es el papel y la misión que cumplen Yurupari y esta mujer llamada Seusi. Dos Seusis, la Seusi de la tierra y la Seusi del cielo. ¿Sí? Mil gracias. Como les dije, en este programa iba a ser algo especial. Y lo está haciendo. Porque fíjense, ya hemos tratado de las lenguas maternas, hemos tratado con el doctor Franklin Barriga López del Ecuador, que empieza a traer los vestigios y los orígenes del Ecuador, cosa que nos interesa dentro de este programa también. También, ahora acaban de escuchar a la doctora Cecilia Caicedo, que nos ha traído también un poquito de lo que es la historia, la literatura y las leyendas de Colombia. Pero ahora traemos, porque estamos interesados en saber todas estas lenguas, por lo menos las principales, y las leyendas, las historias, lo que se va originando o se fue originando en esos países a la hora de la conquista y que se tiene noticias de que existen. Entonces hoy tenemos para hablarnos del guaraní. Aquí está nuestra delegación de la provincia de Corrientes. Esta delegación está dirigida por Bárbara Itati Barnechea. Ella es la directora de esta delegación y nos trae junto con su equipo de su delegación un trabajo muy interesante que va a seguir existiendo, va a seguirse continuando a través de los programas futuros. Igualmente ocurre con Cecilia, que son personas que van a ir, es demasiado, muy extenso en la temática que ellas traen, y en este caso la academia considera que lo mejor que puede suceder para el entendimiento de ustedes y para que ellas puedan desarrollar perfectamente su trabajo, pues darle la oportunidad de diferentes segmentos que van a irse viendo a través de este programa de Literatura Visión en episodios futuros. Ahora con ustedes, para no dilatar más esta conversación, traemos a Bárbara Itati Barnechea en Literatura Visión, hablándonos de el guaraní. Adelante, Bárbara, bienvenida. Corre video. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Itati Barnechea, directora de la sede Corrientes para la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, capítulo Argentina. Es un honor poder compartir con ustedes este programa, dar continuidad al seminario de cómo el español, con sus diferentes modalidades lingüísticas, llega al continente americano. De este lado del mundo, en nuestro rincón del litoral, Corrientes Capital, realizamos un maravilloso trabajo de investigación con mi colega Carolina Landi, vicedirectora de la Academia, y Héctor Ayala, historiador, escritor. Vamos a abordar el idioma guaraní en su fusión tiempo, espacio, con el español. Espero que lo disfruten, espero que conozcan un poquito más de nuestra cultura. La lengua guaraní en tiempo y espacio. El guaraní dentro de la familia lingüística tupí-guaraní se trata de la variedad abané postcolonial y postjesuítico, hablado por criollos, mestizos, ciudadanos de diversos estados, en su mayoría católicos, herederos de la cristianización colonial, devotos de la Virgen de Caacupé en Paraguay y de la Virgen de Itatí en Corrientes y todas las provincias del nordeste argentino. Salve la aclaración, mi segundo nombre es Itatí. Ita significa piedra, ti, blanca.
piedra blanca. Esta sería la traducción del guaraní al español. El guaraní es uno de los idiomas originarios con más vitalidad en el continente americano. A su llegada, los extranjeros notaron en poco tiempo que el idioma de los guaraníes era en esta parte del continente lo que ellos definían como una lengua generalizada. Un poco de tiempo más tarde, a mediados del siglo XVI, llegaron miembros de la orden religiosa de San Francisco de Asís, quienes se dedicaron a estudiar la lengua de los nativos con obvias intenciones, evangelizar a toda la población. Según Bartomeu Meliá, todos los testimonios coinciden en señalar a los fraile Luis Bolaños y a Alonso de San Buenaventura como los primeros misioneros que se hicieron entender por los indios en su propio idioma. De hecho, fue Fray Luis de Bolaños quien escribió la primera gramática del idioma guaraní y un vocabulario, además de traducir el catecismo. Su trabajo fue de gran ayuda para los posteriores evangelizadores que llegaron a la zona guaranítica. A fines de 1607, los jesuitas se instalaron en lo que hasta ese entonces se llamaba la provincia del Paraguay, que hoy corresponde al litoral argentino, sur de Brasil, que incluye Paraguay. Comenzaron una inmensa labor que incluyó la fundación de 30 pueblos donde se hablaba y escribía exclusivamente en guaraní. Allí circulaban textos que cumplían con la función de propagar el cristianismo, como también fueron elementos fundamentales de un proceso de transformación cultural y política en las áreas de acción misional en las fronteras de Sudamérica. La permanencia de la Compañía de Jesús duró hasta su expulsión, que fue declarada en febrero de 1767. Durante esos años, el arte, las creencias y costumbres de ambas culturas se fusionaron, dando origen a los pueblos jesuítico-guaraníes. Los rastros de esas mezclas son visibles tanto en las ruinas de reducciones Argentina, Paraguay y Brasil, como en las tradiciones de la actual población criolla de esas zonas. Podemos decir entonces que este proceso de mestizaje, tanto genético como cultural, y la vigencia de propagación y fortalecimiento del idioma guaraní fueron de la mano. Hola, soy Carolina Landi, correntina, vicedirectora de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, abogada y amante de las letras. Quiero contarles que Corrientes tiene una ley que en este momento está cumpliendo 20 años, la Ley 5.598, que oficializa el idioma guaraní en el territorio de nuestra provincia, haciéndola como única provincia bilingüe en el territorio nacional argentino. El idioma guaraní en la provincia de Corrientes está internalizado. Todos los habitantes de esta provincia lo utilizamos en nuestro diario vivir, inclusive a veces sin darnos cuenta. Podríamos decirlo hasta en 3 estratos. Lo entiendo pero no lo hablo. Había sido que soy bilingüe y no sabía que podía leer guaraní. Así el idioma guaraní es nuestro idioma oficial alternativo, una lengua autónoma, autóctona y originaria. El correntino es un guaraní hablante, que es un idioma científicamente demostrado y legalmente autorizado. Es original y nos pertenece. Maitei Tarahui Tetamini Huibe. Saludos desde la provincia de Corrientes. Cherera, mi nombre es Héctor Oscar Ayala.
profesor de lengua y cultura guaraní. Al respecto de la lengua y cultura guaraní, mi primer aporte es la palabra guaraní. ¿Pero qué me indica la palabra guaraní? Me indica el espacio guá, el tiempo ara. Entonces tenemos guaraní. Todos los individuos que compartimos el tiempo y espacio. Estamos hablando del ecosistema. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar una palabra definida para definir una determinada etnia? Si guaraní representa al tiempo y al espacio, el guaraní, el idioma, tiene una palabra precisa, que es te-uy, que define la identidad de la palabra, la genética en esa sustancia común, ese grado de consanguinidad. La I final, los individuos, ¿sí?, que se asemejan ya sea por su grado de consanguinidad y lo que los diferencia, la palabra, o sea, el idioma. Por eso el guaraní debe ser considerado como una lengua científica. Y al respecto de ese estudio científico, junto a la profesora Acela Liuzzi, hemos realizado un trabajo de investigación científica que nos habla del idioma y la teología guaraní. Es un trabajo reciente, pero esto lleva más de 15 años de trabajo, de reflexión, porque la provincia de Corrientes, Argentina, es una provincia bilingüe. De hecho y por derecho, hay una ley del 2004 que establece que el idioma guaraní es el idioma oficial y alternativo. Es la primer provincia declarada bilingüe en la República Argentina. Es un honor. Y esta ley 5.598 del año 2004 nos da la oportunidad de abrirnos al mundo y de decir, nuestra provincia es una provincia bilingüe y bicultural. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la lengua cultura guaraní merece y debe ser estudiado científicamente. Esto es una primera parte, una introducción de lo que oportunamente van a ser otras nuevas presentaciones, donde vamos a tomar como puntapié inicial este libro reciente y que queremos hacer llegar a todas las comunidades, a la diversidad del mundo, para hacernos sentir esta presencia guaraní. Desde la provincia de Corrientes, nosotros no somos dueños absolutos de esta lengua. Nosotros compartimos la identidad con la hermana República del Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, ¿sí? El territorio guaraní, el territorio sudamericano, viene bajando desde el Caribe hasta el Río de la Plata y desde el Océano Atlántico hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes. Entonces, en amplitud, nosotros nos sumamos a ese espacio con nuestra palabra, con nuestra voz, y decimos Yayoje Chata. Muy pronto vamos a volvernos a ver. Espero que les haya gustado. Es solamente el inicio. Van a venir segmentos mucho más interesantes según vayan
sucediendo aquí en Literatura Visión. Pero no podíamos dejar a una personita que ha venido trabajando con nosotros mucho y nos ha dado mucho que conocer y que saber sobre las lenguas originarias de la América. Se trata de nuestra embajadora cultural de las lenguas originarias, la señora Katia Guibaja, que hoy nos trae un espacio que ella ha utilizado, pero es sumamente especial. ¿Por qué? Porque está enseñando, como en una escuela, está enseñando el idioma, la lengua quechua. Si ya está convertida, ya está aprobada como idioma. Pero en este caso traemos el quechua, mostrando sus palabras y mostrando mucho de lo que es esta lengua o idioma por Katia, la licenciada Katia Guibaja. Con ustedes, nuestra querida Katia. Adelante. Yanquichis, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Katia Guibaja, estoy a cargo de la conducción de un programa de televisión en la actualidad, Ecos de la Patria Grande, y a Chapacuna Hatun Tahuantinsuyo. Además, soy presidenta de la Fundación Ecos de la Patria Grande y la Academia de Quechua Collasuyo Salta. Tenemos una noticia muy hermosa para darles a ustedes. Estamos comenzando ya nuestra primera experiencia con una escuela nueva que están llevando la metodología Waldorf. Esta metodología donde los niños tienen mayor contacto con la naturaleza, y este es el colegio Waldorf para niños especialmente, donde se va a impartir la enseñanza del idioma quechua, revalorizando este idioma ancestral. Y a cargo está la licenciada Rosario Monasterio. Nosotros vamos a llevar una metodología llevando a cabo este libro que me tocó realizar, Aprenda Quechua, donde comenzamos con especialmente palabras usuales que ya estaban incorporadas en el castellano y que de alguna manera son conocidas tanto en la fonética como en la significancia que representa cada palabra. Además acompaña también un vocabulario que a uno le ayuda como una especie de diccionario. Además hay una cartilla que ya la misma profesora, la licenciada Rosario Monasterio, les estará dando a conocer. Bueno, mi saludo muy especial a la Academia Internacional de Nueva York. En realidad es una academia que nos ha abierto las puertas, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, y a sus directivos, especialmente a todos los que hacen posible este canal de Literatura Visión en Nueva York. Mis agradecimientos especialmente, como les decía, en el idioma quechua, añay, añay, añay. Los dejo con la docente que llevará a cabo esta hermosa experiencia. Imanella Cayanquiche, mi nombre es Rosario Monasterio. Yo, como me presento, la licenciada Katia Guibaja, he empezado recientemente a impartir clases en la escuela Waldorf de aquí de la ciudad de Salta. Para mí es un honor, un orgullo poder estar sembrando nuevas semillas en los niños y en sus familias, que es la particularidad que tiene esta institución, que busca mucho el cooperativismo, tienen un trabajo muy afectivo entre sus miembros, y el quechua siempre ha sido un medio para poder armar comunidad. Y en este caso las familias han sido quienes han traído esta iniciativa para empezar a dar quechua en su establecimiento. Y nosotros, bueno, desde la Academia de Quechua Collasuyo Salta, nos representa un desafío y a la vez nos alegra por el hecho de que haya más gente que quiera revalorizar la identidad de la cultura andina a través del idioma quechua. Actualmente estamos utilizando un material que ha sido producido por Katia, que es una cartilla en la cual tenemos dibujos y una serie de juegos y demás, lo cual
nos sirve, es bastante útil en la enseñanza, especialmente en las escuelas Waldorf, donde lo que se busca, donde se pone el foco es en la creatividad, en la imaginación de los niños, en el trabajo lúdico y en el uso de distintos materiales, que no es el usual, digamos, no es la clase donde nos sentamos y simplemente tenemos el pizarrón, sino que es más el contacto con la tierra, con los elementos, lo cual también le suma a lo que es nuestra identidad y lo que llevamos dentro de la cultura. Contarles eso y agradecerles por su interés desde todo el programa que están llevando a cabo. Bueno, queremos agradecer muy especialmente al Centro Cultural América de Salta, donde estamos realizando esta grabación. Además, simplemente despedirnos con el Mozos Punche y Inticama hasta un nuevo día de sol. También estamos ya casi en el proceso, finalizando el programa. Como les decía hace un momento, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, la academia ha dado un giro muy importante, bastante, en los pasos que hemos dado han sido bastante grandes. Tenemos en España a nuestra queridísima vicepresidenta María del Carmen Aranda, que ya hablaremos de ella porque es mucho lo que tenemos que hablar. Pero ahora ella está trabajando, está haciendo un trabajo pero muy importante para la academia. Y para esto la felicitamos, les damos las gracias de corazón. Y desde aquí, desde Literatura Visión, les enviamos un fuerte abrazo. Bueno, en este caso, quiero presentarles que este paso que estamos dando con estas personalidades, estos doctores, trayendo los conocimientos de diferentes países que no hemos tenido la oportunidad de tenerlos antes, pero en España se abrieron también lo que son las delegaciones y los nuevos académicos. ¿Por qué nosotros llamamos miembros a unos y académicos a otros? La razón es la siguiente. En el campo educativo, miembros son todos, miembros soy yo también, pero en el campo de conocimiento hay algunas personas que han alcanzado niveles académicos muy altos, doctores, estudiantes de las universidades que están bajo unos niveles educativos muy profesionales. En este caso, vienen a la academia como miembros a participar y a ser parte de nuestro grupo, y en este caso le damos el título de académicos, exactamente lo mismo que a los otros miembros que no tienen estos niveles culturales tan educativos tan altos, pero que son personas que tienen, a lo mejor son grandes poetas, a lo mejor escriben libros excelentes, son miembros y nosotros los tenemos con mucho cariño. Entre la delegación de Jaén en el Reino de España tenemos a la académica doña Cristina García López. En la delegación de Asturias tenemos a doña María del Carmen Sánchez. También de la delegación de Asturias, doña Esmeralda Amieva del Río. Estos son académicos. Pero ahora vamos, se abrió una delegación en Murcia. En Murcia, ya en el Reino de España, tenemos a su delegada, doña Rosa Raya Carrasco. Este es su certificado. En la delegación también de Murcia, su subdelegada es doña Francisca Martínez Merinos. Ya estos certificados lo deben haber recibido, pero queremos hacerlos saber a todos que estas nuevas personas están ya voluntariamente, se han acercado a nuestra academia. La hemos recibido con un abrazo muy grande, una gran bienvenida, y van a trabajar con nosotros. Entonces tenemos a la secretaria de Murcia, la doña Rosa García Oliver, y tenemos al canciller, que le llamamos así a los vocales,
en esta delegación de Murcia a don Pedro A, no sé qué cosa es A, ahora no recuerdo, pero Martínez, don Pedro A. Martínez, también vocal. Entonces se abrió también una delegación en Sevilla, y en Sevilla la delegada que va a dirigir este grupo es doña María Abad Bueno, delegada de Sevilla. Su subdelegada en esta delegación lo será doña Regla Hidalgo. Aquí está. El secretario de esta delegación de Sevilla es don Tomás Sánchez. El que esto se pegó aquí. Y su vocal o canciller de esta delegación es don José Rodríguez Infante. Bienvenidos a todos y esperamos verlo por aquí por Literatura Visión en cualquier momento. Bien, para continuar y para terminar vamos a ver el video de Alba Learning, Alba Learning, libros de audio en español. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Vamos llegando al final. En este final también estoy de verdad estoy un poquito incluso me siento como un poquito fuera de lugar porque no tengo a mis compañeras, y entonces hoy he tenido en mente muchas cosas, pero también estoy muy conforme, muy contenta porque da la casualidad que nosotros hablamos con esto viene desde que hablamos con Neri, no Neri Gómez, sino también con Basilio, que ellos dos trabajan juntos hace mucho tiempo, hace un año o algo más. En Literatura Visión presentamos un programa con ellos dos, donde nos mostraron una piedra con una plancha, una placa desde un monasterio de allá de España, un monasterio donde se suponía que allí, a partir de ese punto, empezaba el idioma español. Se hizo un recorrido por diferentes provincias, etcétera, etcétera. Todo eso pasó hace un año y pico. Recientemente volvemos a tratar con Neri y vuelve a salir la cuna del español, y Neri trae sus comentarios. Un muy bonito programa que ella presentó sobre lo que es las traducciones y toda esa serie de cosas. Eso lo vimos, y el que tenga interés y se haya perdido de ese programa puede ir a la página de la Academia en Facebook y ahí están todos los videos. Bueno, para seguir y terminar esta historia, estuvimos en la embajada de Guinea Ecuatorial recientemente en julio. Recientemente estuvimos en la embajada de Guinea Ecuatorial
en julio de 19 de este año, pasado día. Entonces en ese momento nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con el arzobispo de Guinea, que había estado acá de visita. Bueno, pues hicimos tenemos un video especial que se hizo, también está allí. Pero de esos puntos esenciales surgen otros que son también importantes. Pues resulta que nuestro queridísimo consejero de la directiva de Guinea Ecuatorial, de nuestro capítulo allí, el doctor muy amigo, reverendo Fernando Ignacio Ondó, se tomó la molestia de ir hasta La Rioja, de ir hasta el monasterio y en San Millán, y allí fue a ver las glosas. Entonces hizo un video que es el que vamos a presentarles a ustedes en esa relación, en ese video, y todo lo que se dijo en la embajada el día 19 de julio está en este video que ha traído nuestro queridísimo Fernando Ondó. Adelante, corre video en los estelares, y con este video cerramos el capítulo en el día de hoy. Y les deseamos una semana preciosa y que mediten un poquito de cada una de estas cosas que se hablaron y nos dejen sus comentarios, por favor. Seguimos y vamos por más. Hasta la próxima. Es un acto preferente para el lanzamiento de las líneas de investigación de la Cátedra de Estudios Iberoafricanos y de Pensamiento Humanístico y Social en Guinea Ecuatorial. Por eso ha sido recibido el doctor Fernando Ignacio Ondó en la Universidad de La Rioja por el vicerrector de investigación, doctor Eduardo Fonseca, y del Centro de Investigación del Español, doctor José Luis Pérez. La necesidad de colaboración lingüística y académica de ambas instituciones al servicio de la construcción de las fuentes originarias del español ha sido un punto tratado en la reunión. San Millán de la Cogolla, de donde es consejero de Cultura el doctor José Luis Pérez, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural por ser el lugar histórico del origen del español. Fue donde Gonzalo de Berceo, primer poeta de la lengua castellana, escribió la primera glosa en español antiguo, glosa que se conserva en el monasterio de San Millán por los monjes agustinos. En ese encuentro se ha recorrido la sala institucional de las banderas instituida por la Real Academia Española en 1977, con las banderas y los escudos oficiales de los países, cuya lengua oficial es el español. Se ha lamentado el hecho de que todavía no se ha izado la bandera representativa de la EGLE y se ha recordado la necesidad de este acto institucional cuando convenga, por ser Guinea Ecuatorial único país de habla hispana en todo el continente africano y símbolo de nuestra lengua común que nos representa en todo el África negra. Thank you.